para todo el Perú. Así nomás. Dos cervecitas estoy tomando, borrachita en las cantinas. Dos cervecitas Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos a Luz Aymet. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Tu saludo para la Creagen. Hola, buenas tardes, señor Genaro. Aquí pues todo bien y visitándote acá. Qué bien, Luz. Luz, ¿exactamente de qué parte del Perú es Luz? Bueno, yo soy de Ancash, natural de Antonio Raimondi. Mi provincia es Antonio Raimondi, distrito de Mirgas, y natural de Povo, que es un centro poblado. Luz, dígame, ¿cuánta producción tenemos a todo esto ya, Luz? Bueno, tengo dos, ya, porque primero tenía con arpa y después ahora este año he grabado con requinto. Así que tengo dos producciones. Qué bien. ¿Y en esta producción tienes algún tema de tu autoría? Bueno, en este tema no tengo autoría, solamente son cover y otros son mis amigos y una de mis amigas que grabé con arpa. Mira tú. Dime, Luz, ¿de esto con la música quieres hacer carrera? Claro, de eso se trata, ¿no? De poco vamos avanzando. Por ahora, por la pandemia y todo eso, como estoy estudiando, también me estoy dando mi tiempo en eso. Después, más adelante, ya voy a continuar con música. A ver, Luz, queremos escucharte, pues, uno de esos temas. ¿Cuál puede ser una temita a capela, pues? Ya, este tema que es una canción que cantan varias personas. Una lágrima más estoy derramando por haber amado a un mal cariño. Le di mi cariño, le entregué mi amor, a cambio de todo, él me ha traicionado. Esa es. Qué bonito, Luz. Dime si estudió música, canto, algo de eso. No he estudiado sobre música. ¿Y ese tema de quién es? ¿Quién es el autor? Mira, ese tema hasta ahora no he encontrado el autor de este tema. No sé quién será, pero... O sea, me imagino que tiene el autor, pero cantan varias personas, pero no sé el autor quién será. Son temas de derecho reservado, pues. No, derecho reservado, ese tema ha sido antes. Cantaba, ¿cómo se llama? Avencia Mesa y también otros artistas que he escuchado cantar. Mira tú, Aymet, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran como Luz Aymet Bedón. Y en TikTok también, así Luz Aymet Bedón. En Instagram también Luz Aymet Bedón. O sea, todo. En YouTube también. Así. Qué bueno. ¿Un número especial que nos pueda dar Luz? Ya. El número para que se puedan contactar es 98 60 03 70 0. ¿Solo para contrato, sí? ¿O por maltrato? No sé, tú dirás. Maltrato suficiente en la casa. No solo para contrato. Luz, ¿qué tiempo estás en esto de la música ya? ¿Qué tiempo? Mira, yo empecé hace 4 años ya, creo. Sí, y de ahí, como pasó esta pandemia y todo, entonces dejé, pues sí, recién estoy retomando. A todo esto, ¿cómo trató esta pandemia? Cuéntanos. Uy, la pandemia. He estado encerrado, sin salir. Así como todos, pues, ¿no? Y bueno, ya de a poco se está reactivando la música, todo estas cosas. Queremos ver más de Luz, pues. Dime, Luz, ¿cómo es un domingo en casa, Luz? Un domingo en mi casa. Bueno, más antes, normal salía los fines de semana y todo eso, pero ahora por la pandemia no salgo, estoy en mi casa, o sea, en mi trabajo vivo, o sea, prácticamente vivo allí, pues. No salgo mucho. Los domingos tampoco no salgo, así nomás. Una vez en un mes, así nomás estoy saliendo. ¿Tanto así? Lo que pasa es que estudio, pues los domingos estudio y por las tardes también estudio, entonces no hay mucho tiempo. A ver, Luz, queremos escuchar tu voz, pues, otro temita más. ¿Cuál tema podría ser? Un tema, tema que se llama 5 flores. 5 flores necesito para pronunciar tu nombre: azucena, margarita, rosa, clavel y jazmín. Dime, Luz, ¿a qué artistas miras a todo esto? Uy, a varios. Pero en especial, ¿a quién, pues? En especial a Lourdes Huachaca, con requinto, ¿no? Y mi guamán también, a Sonia Morales, más a Lourdes Huachaca.
Claro, Lourdes Huachaca canta bonito, Lourdes, ¿eh? uy, ¿Qué ay, tema te sabe mira. de ella todo esto? A ver. ¿Qué tema? Este tema que he cantado también es de Lourdes Huachaca. Bueno, canta ella, pero no sé quién será el autor, ¿no? Ten presente que mañana me retiro. Ten presente que mañana me alejo. Llorarás por el amor que se va. Llorarás por el amor que vendrá. Ese tema. Qué bonito tema, Luz. Dime, Luz, a todo esto, dime. ¿En tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Bueno, música. Tengo primas, tías también, que cantan. ¿Será por eso? Porque en mi familia no tengo. Luz, ¿tienes padrinos? Padrinos no tengo hasta ahorita. Estoy viendo buscar padrinos, ¿no? No tengo todavía padrinos. Queremos saber, pues, ¿cómo está el corazoncito de Luz? Cuéntanos. Enamorada de la vida, de la música, de varias cosas. ¿Por ahí alguien? Sí, pero no voy a decir. Claro, enamorada, sí tengo. Enamorada. Qué bueno, Luz. Luz, dime, a todo esto, una vez más tu número telefónico, pues, que nos puedes dar. Número telefónico. 98 60 03 70 0. Solo para contratos. Aclarando, ¿eh? Claro. Bueno, Luz, un gusto entrevistarte, pues, Luz. Esperemos ya entrevistarte muy pronto con escenario, pues, Luz, ¿no? Tú despedida para Creagen, claro. Luz. Bueno, desearle muchos éxitos a usted, señor Genaro, el Producción Creagen. Y bueno, invitarlos, ¿no?, a todos artistas, a todos televidentes que se suscriban en este canal de YouTube de Creagen Producciones. Qué bueno. Ok. Luz, que sean los éxitos, pues, ¿eh? Cuídate. Gracias, igualmente.